De nuevo emprendemos esta ruta que nos lleva a través de los pueblos de la provincia de Albacete, en esta ocasión dirigiendo el paso hacia el noroeste, allí donde se encuentra una localidad afamada por sus extensos viñedos y sus vinos, por su rica historia y emergente economía. Villarrobledo, destino de nuestro programa de hoy. Villarrobledo se encuentra en los límites con las provincias de Ciudad Real y Cuenca, adosado a esa concurrida carretera nacional que une el Levante con Andalucía, factor que le ha dado riqueza y vida. Los vaivenes de la historia quisieron que esta ciudad tuviera 4 nombres: el de Villarejo de San Nicolás, cuando era aldea de Alcaraz. Luego, al cambiarla de ubicación, pasó a llamarse Robledo o Robledillo. Durante siglos mantendría esta denominación. En el siglo XV pasó a manos del conde de Paredes, don Rodrigo Manrique, que se la vendería a don Juan Pacheco, marqués de Villena, quien a su vez 2 siglos más tarde acabaría perdiéndola en favor de los reyes católicos, que la concedieron el definitivo título de villazgo, cambiándole el nombre por el de Villarrobledo de la Vega, que subsistirá hasta avanzado el siglo XVIII, a partir del cual se le acaba cayendo el apellido en favor del nombre. En la historia más reciente del definitivo Villarrobledo pervive la fecha del 20 de septiembre de 1836, cuando aquí se libró una cruenta batalla durante la Primera Guerra Carlista, en la que salieron victoriosas las tropas isabelinas. En la actualidad, Villarrobledo es un lugar que cuenta con un valor añadido, el de tener uno de los términos municipales más grandes de España, con 86.796 hectáreas, algo así como 845 kilómetros cuadrados. Esto le ha supuesto un importante desarrollo económico, fundamentado en su tradicional producción agraria y ganadera y más recientemente en el florecimiento de la industria agroalimentaria y auxiliar. Es uno de los centros de producción de vino más importantes del territorio español. En Villarrobledo se vive del vino y para el vino. Además, es conocida por la elaboración de los tradicionales quesos manchegos y por su actividad artesanal en torno a la fabricación de tinajas. Sectores como el metalúrgico, con 2 importantes fábricas de calderería y cisternas para camiones, o el del transporte, han hecho de Villarrobledo un importante foco de desarrollo económico con un sugestivo índice de crecimiento. Albacete para todos. Dicen de Villarrobledo que tiene vocación de rosa de los vientos, y a buen seguro que no se equivocan. En esa quinta esencia del llano, esta ciudad respira los aires que le vienen por los 4 costados. De ahí ese dinamismo que la acredita y que forma parte consustancial de lo que son sus señas de identidad. Su plaza de Ramón y Cajal, declarada en 1970 Conjunto Histórico-Artístico por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es el corazón de esta localidad, donde se encierra gran parte de su tradición e historia, donde cada día miles de villarrobledenses cruzan sus caminos o la utilizan de foro de sus tertulias. Es lugar de encuentros y de citas. Cumple un fin social, el de estimular la convivencia y a la vez proporcionar una identidad a sus gentes. En ella podemos localizar la casa de Andrés López Muñoz, según dicen el edificio más antiguo de Villarrobledo, construido a finales del siglo XIII, aunque su fachada renacentista corresponde al siglo XVI. Ocupando uno de los lados de la plaza su edificio más significativo, la iglesia de San Blas, con su torre que en otros tiempos fueron 2. Destaca de igual forma la casa consistorial, con doble arcada, una de las obras más destacadas de la arquitectura civil renacentista realizada en La Mancha en el siglo XVI. En sus primeros tiempos era la tercia, almacén comunal donde se guardaba el cereal, convirtiéndose más tarde en el centro administrativo de Villarrobledo. Su patrimonio se completa con un buen número de obras civiles que se encuentran en los alrededores de su plaza y que son exponentes de los diversos estilos y épocas en que fueron construidas. Desde el Renacimiento hasta el Barroco y el Neoclasicismo, para llegar a la etapa más modernista. De 1911 es este edificio que se construyó sobre una antigua tercia de la que se respetó su portada de piedra. Más tarde se convertiría en la sede de la Sociedad del Círculo
De inspiración neoclásica, su mercado municipal de abastos está catalogado como bien de interés cultural. En el entramado de sus calles se mezclan las casonas típicamente manchegas con las más señoriales, que proclaman su linaje a través de sus bellos blasones y sus enmarcadas puertas. Hubo un tiempo en que la baja nobleza aquí se asentó, entre los siglos XVI y XVII, al socaire del gran auge económico que durante esa época esta localidad experimentó. Villarrobledo, junto a Hellín, Almansa y La Roda, conforman las 4 localidades más importantes de la provincia de Albacete, en el caso de Villarrobledo, con una población que va creciendo. Villarrobledo tiene actualmente 24.600 habitantes. Hace años, en los años 60, prácticamente también los tenía, pero las dificultades económicas por las que atravesaba los pueblos de Castilla y también la bonanza que era incipiente en el Mediterráneo, en Barcelona, pues hizo que muchas personas de Villarrobledo, como el mismo ejemplo de otros pueblos, se marcharan y bajó bastante la población. Hemos permanecido en torno a los 19.000, 20.000 habitantes durante 2 décadas, pero es a partir de 1991-92 cuando empezamos a crecer y hemos crecido más de 3.500 habitantes. Actualmente estamos, como digo, en 24.600 habitantes. Ha ayudado también el tener también otra nueva población, no nacida en Villarrobledo, sino que vienen de otros lugares, de países, sobre todo el este, que han decidido tener en Villarrobledo un lugar para vivir. Por lo tanto, la evolución en este momento de la población es muy importante y esperamos que en otra década, en otros 10 años, acercarnos muy mucho a los 28-29.000 habitantes. Villarrobledo es una de las ciudades de España que más superficie dedica a zonas verdes. Hasta 6 parques se concentran en su casco urbano. El de Nuestra Señora de la Caridad fue abierto al público en 1973, en una zona donde se extraía la arcilla para fabricar las famosas tinajas de barro que han dado popularidad a Villarrobledo. Es el parque infantil por excelencia de la localidad, estructurado en torno a un gran estanque rodeado de paseos con vegetación autóctona. En su entorno se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Caridad, construido en el siglo XVI y reconstruido en el XVIII, con motivo de la elección de la Virgen de la Caridad como patrona de Villarrobledo. Tras la reconstrucción quedó un templo de estilo neoclásico popular. Este y otros edificios de carácter religioso tiene Villarrobledo, aunque sin duda el más relevante es su iglesia de San Blas. Encontramos ante uno de los edificios más emblemáticos de Villarrobledo, la iglesia de San Blas, que debido a su importancia histórica, artística, obtuvo un gran reconocimiento en 1977, fue declarada Monumento Histórico Artístico, y esta iglesia de San Blas que podemos contemplar al fondo se levanta sobre una primitiva iglesia del siglo XV, y a finales de este siglo, debido a un crecimiento importante de población, esa primitiva iglesia de estilo gótico del siglo XV empezó a ser sustituida desde la cabecera hacia los pies, dando lugar a esta iglesia que contemplamos en estos momentos. La actual iglesia empezó a construirse a finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Lógicamente se concibió como una iglesia de mayor proporción que la anterior. Se puede hablar incluso de proporciones catedralicias. Quedó inacabada porque fue una obra costosa en el tiempo y en dinero, y hoy tenemos lógicamente un templo de unas grandes proporciones pero totalmente inacabado. En el exterior se pueden destacar las distintas fachadas con que cuenta la iglesia. Situándonos en la fachada occidental, que es la que da a la plaza de Ramón y Cajal, pertenece a la primitiva iglesia del siglo XV, es de magnífica fábrica, fue construida en un estilo gótico flamígero, constituida por un elegante vano con un arco apuntado, cuya arquivolta externa, adornada con abundantes cardinas, está rematada en clave casi conopial. Destacan a ambos lados 2 bellos pináculos que enmarcan la portada. Por su parte, las fachadas norte y sur son renacentistas, de estilo Vandelvira, cuya fábrica ha sido atribuida a este genial arquitecto. La fachada sur, o del Sol, es una de las más bellas de la provincia de Albacete por su composición, trazado y ejecución, además de ser la que mejor representa la persistencia del estilo de Vandelvira.
se cobija bajo un arco de medio punto, simulando un gran arco de triunfo romano, del que destacan los pares de columnas toscanas rematadas por un capitel corrido. La portada está presidida por una imagen de la Virgen del Popolo bajo hornacina, que en el pasado portaba un farol que servía para iluminar al caminante. Ya en el interior podemos contemplar la evolución de los distintos estilos arquitectónicos que definen San Blas. Esta iglesia es prototipo de iglesia columnaria o Hallenkirche, con planta de salón y 3 naves a igual altura, separadas por columnas, lo que la identifica con algunas catedrales góticas como la de San Lorenzo de Nuremberg. El primer tramo y el ábside ochavado, ocupado por el gran retablo, son totalmente góticos. Los primeros pilares son de formas complejas y están formados por haces de 8 columnillas con plinto cilíndrico. En cuanto a los capiteles, están llenos de variadas molduras. Los pilares adosados muestran capiteles más decorados, próximos al estilo corintio, aunque siguen siendo básicamente góticos. Otros capiteles semejantes aparecen en las columnas adosadas de los rincones y en las de acceso a la capilla mayor, en la que nos vamos a detener, porque en ella se encuentra, en esta capilla de la Epístola, una de las tallas más representativas de la iglesia de San Blas y que habría que destacar por ser una talla correspondiente al retablo gótico de la primitiva iglesia. Se trata de la imagen de San Miguel Arcángel, que presidía, colocada en la parte superior del retablo, la escena del juicio final. En la parte central se puede observar una rica bóveda de crucería estrellada, con ligaduras y con vados curvos, y en los 2 laterales, que son rectangulares, se repiten las caprichosas bóvedas estrelladas, en este caso adaptadas al espacio. A ambos lados del tramo se abren ventanales moldurados en arco apuntado con parte luz central, y todos estos elementos evidencian un gótico puro final con gran riqueza ornamental. En cuanto a los restantes tramos, están realizados de acuerdo al nuevo estilo renacentista. Los nuevos soportes son cilíndricos, con 4 pilastras cajeadas que recorren el fuste, y el plinto también es de forma cilíndrica con una base de perfil ático. En cuanto a los capiteles, presentan ya formas distintas, interesantes. Volvemos a lo que es la delantera del templo, a la parte que cubre el ábside, el retablo, un retablo de principios del siglo XVIII, que se construyó gracias a las donaciones de un villarrobledense ilustre, Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón, virrey de Perú. Este retablo es de un claro estilo barroco churrigueresco. Está constituido por un arco triunfal de suave ojiva, en el que destaca su artesonado de características especiales, ya que no es corriente en esta clase de obras. Está estructurado en 3 cuerpos, siendo el central el más importante, formado por 4 grandes columnas salomónicas con pares de hornacinas en las bandas laterales, y al fondo la imagen de San Blas, titular del templo y patrón de Villarrobledo. Villarrobledo es lugar de gran tradición gastronómica, donde se concentra lo más variado de la cocina manchega. La Asociación de Amas de Casa de Villarrobledo han desplegado un amplio abanico de platos que resumen el gran trabajo que se está haciendo en el taller de cocina de su Universidad Popular. Potaje de rellenos, migas de pastor, mojete manchego o caldereta de cordero son algunas de las propuestas que nos han elaborado. No obstante, hoy les presentaremos algunas novedosas recetas, como el pastel de liebre o su exquisito arroz duz. ¿Qué plato nos vas a presentar? Pues mirar, os voy a presentar este plato, que es un pastel de liebre. Bien, ¿y cómo lo haces? Pues se sofríe un poco de liebre, en media liebre, según la cantidad como queramos hacer el pastel, y también magro de cerdo, y el hígado de la liebre. Todo esto luego lo picamos y hacemos como una especie de paté, o como si fuéramos a hacer unas albóndigas. Lo adobamos con unos huevos, le ponemos romero, tomillo, y vamos haciendo capas. Cogemos tocino de este gordo de la tierra en lonchas muy finas. Se unta un molde con manteca de cerdo y se van poniendo capas con el mezcladillo de la carne de las 2 picadas que hemos hecho y otro de tocino, y así hasta que terminamos con una de tocino. Lo metemos al baño María y lo tenemos unos 40 minutos, y luego ya se sirve pues como una especie de paté bien templado o frío, y ya está. ¿Cómo se llama este plato? Codornices en escabeche templadas. Bien, ¿y cómo lo hace usted? Pues mira, sofreímos las codornices, se le fríen unos ajos, un poquito de cebolla,
se le pone laurel, se le pone ajo y un vaso de vinagre y un poquito de agua, y luego ya hierven un poquito, se le hace el nido, las patatas se fríen y se le ponen los huevos y ya está. ¿Cómo se llama este postre? Arroz de uz. ¿Podrías explicarme un poco lo de DUZ, no? Sí, es en plan de antiguamente, porque no hablábamos tan fino y éramos más de campo y de todo esto y de pueblo, entonces le decía duz con Z, no con C, sino con Z, es como que es antiguo el nombre. Pues un plato muy antiguo que tú eres de tu familia, ¿no? Sí, ya lo hacía mi abuela, mi bisabuela. Creo que le han dado un premio, ¿no? Sí, el primer premio de las primeras jornadas gastronómicas de comida regional aquí en Villarrobledo. Bien, ¿y cómo se hace este postre? Pues primeramente se pone azúcar en una cacerola, se tuesta, cuando ya está dorada, se le añade agua, se deja hervir porque el azúcar se endurece al echarle el agua. Entonces se hace también aparte, mientras se hierve, se fríe aceite de oliva y unas cortezas de limón y naranja. Cuando está ya frío, entonces se le incorpora al agua de azúcar y luego pues se le echa también canela en rama y ya todo eso se echa el arroz y se cuece y ya se emplata, que se le echa por encima un poquito de canela. Tras esta pincelada de su gastronomía, coge el relevo la economía. La fabricación de tinajas es una artesanía ligada muy estrechamente a la tradición vinícola de Villarrobledo. Cuenta con 4 siglos de antigüedad, aunque su origen bien podría ser árabe, ya que Villarrobledo junto a Alcaraz y Toledo fue un núcleo importante de predominio musulmán. La labor tinajera en esta localidad tiene que ver con un importante factor, la localización en su subsuelo de grandes yacimientos de arcilla de unas características especiales. Con el tiempo y la llegada de los depósitos de cemento y acero, decayó la producción y sucumbió esta artesanía. Hoy solo queda una de aquellas fábricas pioneras, posiblemente la única que exista en España de estas características. Venimos de hace ya mucho tiempo fabricando tinajas de mis abuelos, de mis bisabuelos y toda la familia. Yo lo que veo es que ustedes tienen tinajas de diferentes tamaños y formas, algunas realmente grandes. ¿Siguen trabajando este tipo de tinaja grande? No, lo grande ya no, hace ya mucho tiempo que se dejó de fabricar. Lo único que se fabrica es de encargo de 2 metros aproximadamente, 2 metros y algo, la mayor que hacemos. ¿Qué es exactamente lo que están haciendo ustedes en estos momentos? Bueno, estamos preparando ya los pedidos del año que viene, estamos preparando tinajas para decoración y tinajas para vino. ¿De dónde sacan ustedes todo este barro? Pues de la parte norte de Villarrobledo, tenemos un cebadal allí y allí lo sacamos. Me imagino que ya será un pozo bien profundo, ¿no? Porque tantos años haciendo tinajas, la verdad es que ustedes, en fin, han gastado mucho material, ¿no? Sí, lo que pasa es que no siempre es del mismo pozo, hay que hacer catas y se acaba y se va sacando de un sitio o de otro, de los picos del cebadal. ¿Es difícil el proceso de estas tinajas que ya tienen un tamaño respetable? Pues hombre, difícil conforme se mire, es todo a mano, todo manualmente. O sea, esto es artesanía, ¿no? Pues hombre, según cómo se mire yo creo que sí, porque todo está hecho a mano, aquí no hay máquina ninguna. ¿Y tiene buena salida en el mercado? Sí, porque la producción no es muy grande, entonces todo lo que hacemos está todo vendido. Me imagino que ustedes exportarán también no solo en España, sino también al extranjero, quizá. Sí, claro, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica, a Holanda, a muchos sitios. Quizás son de los pocos artesanos que quedan de tinajas en España. En España creo que somos casi los únicos, porque había un montón de fabricantes, tanto en Colmenar de Oreja como en la parte de Extremadura y eso, y al final dejaron de fabricar. ¿Dejaron de fabricar quizá porque no era rentable? Porque no era rentable, se hacía las tinajas grandes y luego después vino el cemento y mató la tinaja de barro, que era la que se utilizaba para vino. Y eso, en cierto sentido, le benefició a usted, porque menos competencia, quizá el poco mercado que había se lo llevó usted. Sí, lo que pasa es que entonces no se vendía tanto para decoración. Tuvimos unos años ahí un poco regular, luego después ya vino otra vez el boom de la artesanía. Hay ahora, digamos, está de moda el comprar tinajas, sobre todo para esa cantidad de españoles que ya tienen la segunda vivienda, como es el chalet. El chalet, pues sí, lo que pasa es que son tinajas muy buenas, están todas hechas, elaboradas a mano y fuertes para el invierno y para el verano, y aparte no lleva ningún dibujo, como verá, tan igual que antiguamente. ¿Cuánto cuesta o en torno a cuánto puede costar este tipo de tinajas? Pues mire, una tinaja de 80 centímetros de altura por 60 de diámetro aproximadamente, sobre las 12.000 pesetas.
Digamos que es el precio más alto. No, hombre, están las tinajas ya de encargo de 2 metros y eso que ya valen más. Sí. ¿En torno a cuánto aproximadamente? Sobre 2 metros viene valiendo sobre unas 40-45.000 pesetas. Villarrobledo es una localidad con un tejido industrial muy diversificado. De gran importancia es el sector metalúrgico, con 2 empresas de gran envergadura. Una de ellas arrancó fabricando calderería y con el tiempo amplió su producción a la elaboración de cisternas para camiones, convirtiéndose en este apartado en la primera de España en facturación. Que fue un día un poco un sueño, ¿no? Nosotros empezamos en el año 60, final de 69-70. Empezamos desde cero, un hermano y yo. El hermano ya se jubiló hace 15 años, me quedé solo. Y llevamos pues 33 años, si no recuerdo mal en este momento, 70-33. Nosotros empezamos, como decía, desde cero. Empezamos en el tema del poliéster, que entonces estaba de moda en aquellos tiempos. Después nos fuimos pasando al inoxidable, después pasamos a aluminio y en fin, al final hemos tocado un poco de todo. Lo más importante desde el principio ha sido el tema de transporte. Tocamos otros sectores, como puede ser el tema de depósitos, el tema de bodegas y cualquier otro artículo, como pueda ser leches, aceites, etc. Tocamos un poco todo el sector de lo que es la metalúrgica. Pues nosotros empezamos en el 70, íbamos subiendo pues muy poco a poco, empezamos a trabajar los dos. Recuerdo que a los 8 o 10 años teníamos trabajando 40 o 50 personas y en este momento, si no recuerdo mal, creo que hay sobre 320 o 330 personas trabajando. Trabajamos bastante para el extranjero. Nosotros en España se ha quedado el mercado muy corto ya, realmente no da para todos porque hay mucha competencia, todos los sectores, tanto en químicos como en alimenticios, en transporte y en envase estático. Nosotros lo que hemos hecho ha sido abrirnos al exterior, estamos trabajando en Europa, no en todos los países, estamos abriendo cada día un poco más el mercado. En este momento estamos también en los países árabes, intentando penetrar. Y bueno, pues la verdad es que no nos quejamos, no nos va mal. Hay mucha competencia, como en cualquier otro trabajo. Se trabaja más o menos, creo que bien. Hemos conseguido un tema muy importante, nos ha costado mucho, que somos el número 1 del sector nacional, somos los que más matriculamos en este momento. Y en el extranjero creo que nos estamos abriendo bastante bien el mercado. Bien, me imagino que por el hecho de ser Villarrobledo uno de los epicentros del vino, del viñedo, quizá se os ocurrió echar adelante un poco el tema de los depósitos estáticos, ¿no? La verdad es que fue el principio. Yo decía antes que nosotros empezamos a trabajar en poliéster y el poliéster en aquellos tiempos se trabajaba más que nada en vino. Hacíamos también cisterna de transporte, que después ya es un sector que se dejó, porque realmente las exigencias del transporte de hoy en día no le va bien al poliéster. Pero nos fuimos cambiando poco a poco y nos pasamos al transporte, que aproximadamente tenemos sobre el 70% de lo que es en sí la facturación total es en transporte y aproximadamente un 30% es el tema de depósitos estáticos. Hablar de Villarrobledo es recordar sus excelentes caldos. La cultura de la vid es algo aquí muy arraigado. Los vinos de sus bodegas se encuentran en las estanterías de los mejores comercios y supermercados del territorio español. Mención especial por su carácter social para su moderna cooperativa vinícola de Villarrobledo, nacida hace 2 años de la fusión de 2 antiguas cooperativas de la localidad. Es el resultado de la cooperativa de San Antón, fundada en 1956, y la de cooperativa de Nuestra Señora de la Caridad, que se fundó en 1950. Bien, en la actualidad, esta cooperativa, ¿cuántos socios la constituís y por qué os fusionasteis? Nos fusionamos por una cuestión únicamente para hacer fuerza, para ser más fuertes en el mercado, porque, como se suele decir, la unión hace la fuerza. Somos actualmente unos 435 socios, este año se han incrementado bastantes, y pensamos que todavía van a seguir viniendo, porque me parece que la cooperativa por el momento va muy bien. Bien. ¿Cuántas hectáreas manejáis? Pues manejamos, yo creo que unas 2.500 hectáreas o algo por el estilo. Exacto no te lo puedo decir, pero más o menos.
Bien, esta es una cooperativa evidentemente joven y se nota porque tenéis unas instalaciones supermodernas. Sí, las instalaciones son las mejores que hay actualmente instaladas seguramente en España y posiblemente que en el mundo entero, porque España está a la cabeza del vino en todo. Entonces todo es acero inoxidable, las instalaciones son todas automáticas, es decir que inmejorable. Si no sacamos mejores vinos es para matarnos. Bien, estamos hablando de prensadoras, de vinificadores. Sí, tenemos autovaciantes, teníamos 12, hemos puesto 24 en vistas a la reestructuración, pero como te comentaba hace un momento, nos quedamos todavía cortos por la sencilla razón de que se nos viene encima una avalancha de tinto impresionante. Entonces seguramente vamos a tener que seguir ampliando para hacer frente a esta avalancha. ¿Qué capacidad tenéis en estos momentos vosotros de almacenaje? Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido la producción que habéis tenido este año? El almacenaje de envase tenemos unos 16 millones, que se quedaría más o menos en unos 14 de envase propiamente dicho, para almacenaje. Y claro, nos quedamos cortos porque este año hemos pisado, hasta ahora, que no se ha terminado todavía la vendimia, hemos recogido ya 31 millones de kilos. Entonces, como ves, nos vemos obligados de vender mosto y no es nunca lo suficientemente rentable como para sacar provecho al máximo de nuestra uva. 31 millones de kilos, que equivale en litros. Pues yo supongo que será unos 28 millones o algo por el estilo, 28, 29 millones de litros. Una cooperativa que tiene de vida 2 años, ¿no? Sí, es el segundo año que elaboramos. ¿Y que ya se os ha quedado pequeña? Por supuesto, claro. Bien, vosotros aquí elaboráis vino, ¿de qué tipo de uva, de qué tipo de variedad? Pues la principal todavía es el Airén. El Airén sigue siendo la variedad reina de aquí de La Mancha y aunque se han arrancado muchísimas cepas, todavía sigue habiendo muchísimo, muchísimo. Elaboramos vinos jóvenes de Airén, tenemos varias marcas ya. Y elaboramos el Cencibel, que el Cencibel es también una marca de aquí de la Mancha, y sacamos vinos extraordinarios, entre ellos te comentaba antes el Don Octavio, que este mes de junio fui a recibir precisamente la medalla de oro a la cosecha del 96 de la denominación de origen. Es decir, que estáis un poco en el siguiente proceso, el más interesante, que siempre es el embotellar, porque de momento trabajáis básicamente el granel, ¿no? Sí, por el momento casi todo era granel, pero estamos dándole cada vez más importancia al embotellado, porque es donde más valor añadido podemos sacar. Pero eso va lento, precisamente porque el mercado es muy duro, muy duro. Eso es una selva, donde hay que competir con gente ya de mucha solera, y nos está costando. Bueno, si duro es el mercado abarcado un poco a todo el territorio español, duro me parece también el mercado aquí en Villarrobledo, porque no creo que haya sitio en España donde haya mayor concentración de bodegas de vino. Sí, desde luego. Hay 4 grandes bodegas, está Ayuso, Los Ortegas, La Viuda, Juan Ramón Lozano, esos son los 4 grandes, Mambi también, 5, y luego nosotros. Y cada uno tiene su mercado, es decir, que somos amigos, no luchamos entre nosotros, no, somos amigos y nos ayudamos.